porque finalmente pues es una explicación nueva. ¿Listo? Entonces, como les comentaba, vamos a hablar ahora de la geometría no euclidiana. Resulta que esta geometría no se habla en el colegio nunca. Nunca, ni siquiera casi se hablan de, o sea, ni siquiera se menciona. Y nos vamos con la idea de que siempre la euclidiana, sí, ahí está bien. Nos vamos con la idea de que siempre la suma de los ángulos internos de todos los triángulos da 180 grados, ¿no? Esa es como de las verdades de la geometría que más tenemos, digamos que interiorizadas y que más en muchos casos profesamos y que nos sirve mucho, y nos vamos con el teorema de Pitágoras y nos vamos con que, bueno, con un montón de cosas que hacen parte de la geometría recta, y nos vamos pensando que esa es la única geometría que existe, que bajo esa geometría entonces se explica absolutamente todos los fenómenos, y pues resulta que no. Resulta que como raro con la mayoría de los conceptos que se trabajan en el colegio, generalmente llegamos hasta el siglo XVIII, por mucho. De hecho, la geometría euclidiana, la que sí es euclidiana, pues imagínense, ¿quién creen que la postuló? La geometría euclidiana. Euclides. Euclides, sí, obviamente fue Euclides. ¿De dónde creen que era Euclides? ¿De qué Griego, civilización? ¿no? Imagínense, de los griegos. Eso, ¿hace cuánto fue la civilización griega? Bueno, la Siglo civilización, V, por ahí. Siglo V, siglo VII, por ahí. imagínate, ¿no? Entonces, resulta que nosotros todavía estamos en el colegio y nos graduamos y todo de 11 pensando que la única geometría que existe es la de Euclides. O sea, imagínense, por allá la geometría de los griegos, cuando eso todavía ni siquiera sabían con certeza que la Tierra era esférica, cuando eso ni siquiera podían comprender muchísimas cosas, ¿no? Ojo, en esto quiero hacer una claridad, y es el hecho de que, pues de que hayan rupturas de paradigma, o sea, que antes se pensara una cosa que ahorita no se piensa, no quiere decir que eso los haga más o menos inteligentes, ¿no? Que eso suele confundirse, a veces como, no, es que esa gente antigua era toda bruta. No, para nada, para nada. De hecho, brutos nosotros que seguimos pensando que eso sigue siendo verdad aún después de años y años y años y siglos. Entonces, eso nunca la diferencia va a ser de inteligencia, no tiene nada que ver. De hecho, ¿quién somos nosotros para siquiera conceptualizar la inteligencia? Todavía es un tema muy complicado de conceptualizar, entonces eso no tiene nada que ver, solamente que las percepciones de realidad que habían en ese entonces, pues eran completamente diferentes, porque así mismo pues hacía parte pues de un proceso evolutivo diferente, ¿no? Obviamente, o sea, no hay desarrollo si no hay un comienzo, si no hay una primer raíz. Entonces, pues evidentemente eso era como se pensaba la geometría de Euclides. Entonces resulta, bueno, que se empezó Euclides y el grupo de estudio, digamos que en ese entonces empezaron a pensar, bueno, la geometría, las formas en las cuales el universo se manifestaba. Encontraron los triángulos, ¿no? Entonces conocemos todo, básicamente todo lo que conocemos, piensen en todo lo que conocemos de geometría, hasta la trigonometría es euclidiana, porque recuerden que la trigonometría no más es full teorema de Pitágoras y demás, o sea, es de la misma gallada de gente. Entonces, todo lo que conocemos prácticamente en matemáticas hacía parte de la geometría euclidiana, eran como sus postulados. Entonces, entender, bueno, que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, que el de un cuadrado es base por altura y toda esta cuestión. Eso no quiere decir que no sea cierto, es completamente cierto, ¿sí? La cuestión es que no toda la geometría funciona igual, no todos los cuerpos geométricos cumplen todas estas mismas reglas. Hay unas que sí, pero no todas. Entonces, antes de empezar a explicarles cada uno de los postulados de Euclides, pues para que se vayan a ir haciendo una idea de la diferencia, piensen, por ejemplo, en una hormiguita. Entonces, resulta que una hormiguita, bueno, no, pongámoslo más fácil, para nosotros, para nosotros. Entonces, ¿qué pasa si nosotros vamos en línea recta? Voy a dibujar acá. Entonces, acá está nuestro hermoso planeta Tierra en su forma de papa. Bueno, ustedes ya saben, uy, no, pero nunca logro dibujar bien, o sea, siquiera
un poco decente el planeta Tierra, qué tristeza. Bueno, por acá digamos que está Oceanía. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestro planeta Tierra. Digamos que yo estoy acá, ¿no? Si yo camino en línea recta, desde ese punto, empiezo a caminar en línea recta, ¿cómo sería mi trayectoria? ¿Será que yo hago esto? O sea, ¿yo cruzo el planeta Tierra o realmente yo cruzo su superficie? Pues lo que yo hago es pasar por encima, ¿cierto? Yo no voy a pasar en línea recta así por todo y me llevo toda la Tierra, así no funciona. Eso quiere decir que para mí, yo siempre voy a estar en línea recta, caminando en línea recta, ¿cierto? Pero realmente, si yo lo veo a gran escala, lo que yo hice fue una curva. Lo que yo generé fue una curva, básicamente. Pues, ¿por qué? Porque yo estoy caminando sobre una superficie que es esférica, ¿cierto? Si fuera una hormiguita caminando en, yo qué sé, imagínense, un balón gigante y la hormiguita está caminando, pues mientras ella siga caminando bajo su perspectiva, ella va a sentir que caminó en línea recta, ¿sí? Su intuición va a decir que caminó en línea recta, aunque realmente su trayectoria haya sido curva. Entonces, más o menos a eso se refiere la geometría, digamos que la diferencia entre geometría euclidia y no euclidia. Entonces, resulta que para Euclides, y pues la gente de su época, su comunidad, pues consideraban que absolutamente todo era plano, ¿sí? Que no había nada curvo. Si ustedes se van a ver, pues, digamos, ¿cuál es lo más curvo que había en la geometría euclidiana? Eran los círculos, ¿no? Los círculos planos. Pero pues para ellos había una cierta especificidades que era básicamente pi, que se comportaban con base en pi y ya con eso se solucionaba absolutamente todo. Pero entonces, ¿qué pasaba si o sea, yo no, como que no había un pensamiento de, bueno, ¿qué pasa si hay triángulos dentro de una esfera? ¿Sí? ¿Qué pasa con las figuras planas cuando no son tan planas? ¿Qué está pasando ahí? Con esas figuras que son así. ¿Cómo es el área de una figura que es así, por ejemplo? ¿Sí? Que una figura que es así, es que yo no sé dibujar bien. Bueno, ahorita les muestro mejor una silla de montura. Imagínense una silla de caballo. ¿Se han visto las sillas de montar de caballo? ¿Cómo es la geometría de esa figura? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo hallar el área de esa figura? ¿Cómo yo hallo el área de esta, por ejemplo? Del infinito. ¿Sí? ¿Cómo yo podría hallar el área del infinito? O el área, por ejemplo, de una curva cualquiera. Pues resulta que para la geometría euclidia solo existían figuras que fueran completamente planas y las únicas curvas que existían eran perfectamente circulares, ya fuera una esfera, ¿no? O círculos perfectos con cuadrados rectángulos perfectos, que eran los cilindros. Pero pues realmente si nosotros nos fijamos en nuestra realidad, vamos a encontrar figuras que tienen diferentes curvas que son completamente, que de pronto no se asemejan ni siquiera a un triángulo o a un cuadrado. Entonces resulta que por eso sale la necesidad de que quebremos la idea de que toda la geometría es euclidiana, de que toda la geometría es plana, porque no es así. Entonces vamos a ver principalmente qué fue lo que hizo que se quebrara esa idea. Entonces, resulta que primero sale acá los postulados de Euclides. Entonces resulta que el tipo, pues bueno, se pensó toda la geometría, y eran cosas que evidentemente eran, pues, o sea, satisfacían todas las necesidades, todos los pensamientos y planteó postulados, que son postulados, digámosle, como verdades de la geometría. Verdades que siempre, siempre se iban a cumplir. Para él siempre, toda la realidad se puede explicar bajo esta geometría. Y de hecho sí, toda nuestra realidad la podemos explicar bajo esa geometría fácilmente, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ya nos vamos a un mundo un poco más alejado? Como yo les decía, si nosotros caminamos en línea recta, vamos a sentir que tuvimos una trayectoria totalmente lineal. Pero si nosotros estamos desde, por ejemplo, desde la luna, pues vemos que la trayectoria no fue recta, sino que hicimos una curva. Cuando nos vamos a otras dimensiones, ya sea desde lo grande o nos vamos a lo chiquito, pues resulta que las cosas no funcionan tan planamente. Las cosas realmente no son planas,
si las miramos con detenimiento, si nos vamos a las dimensiones más exactas, no vamos a encontrar como tal una planicie, siempre vamos a encontrar curvatura, ¿sí? De hecho, ya hasta el momento, pues hablamos de que el espacio exterior es una curvatura del espacio-tiempo y que la curvatura la generan los planetas, ¿cierto? Que entre más grande el planeta me genera más curvatura. Entonces, para ese tipo de cosas, para ese tipo de fenómenos, pues ya la geometría euclidiana no me satisface. Ya no puedo explicar las cosas por medio de esa geometría. Entonces, Euclides me planteaba unas cosas que eran completamente verdad, son completamente verdad bajo ese plano, ¿no? El primero dice, dados dos puntos, bueno, yo se los voy a graficar como para que los conozcan, pero no los voy a anotar, ¿listo? Si alguien lo quiere anotar, entonces cuando vea la grabación, detiene la grabación y es para no perder tiempo escribiendo. Bueno, dice, dado dos puntos, entonces esperen, los voy a dibujar. Chas, chas, chas. Acá un punto. Y acá otro. ¿Listo? Dice, dados dos puntos, se puede trazar solo una recta entre ellos dos. ¿Sí? Este era el primer postulado. Que dados dos puntos, solo podemos trazar, solo hay una forma de trazar una recta que una a ambos puntos. ¿Sí? Si ustedes se ponen a pensar, díganme otra forma para unir, o sea, otra recta que uniría estos dos puntos. ¿Hay acaso otra forma de línea que pudiera unir dos puntos? No, ¿cierto? Pues pero Dime. necesariamente una recta. Exactamente, si el postulado me dice, dados dos puntos se puede trazar solo una recta que los una. Solo hay un tipo de recta que los podría unir, que sería esta. O sea, yo sé que ustedes dirán como, ay, pues, de pronto muchas de estas cosas dirán como, pues, obvio, pero recuerden que eso hace parte de los postulados, es plantear verdades que realmente se cumplan siempre, verdades que terminan siendo casi lógicas, ¿no? Entonces ese era el primer postulado. Si tenemos dos puntos, ubiquen donde quieran los dos puntos, digamos que yo tengo mi punto acá y mi punto acá, solo va a haber una recta que los una, o sea, solo va a haber esta recta que los una, ¿sí? No va a haber otra recta posible que pudiera unir esos dos puntos. Ese es el primer postulado de Euclides. Dados dos puntos, solo va a haber una recta que los una. ¿Listo? El segundo postulado dice, esperen, primero lo voy a pintar. Entonces también es acá con dos puntitos. Acá junto una recta. Listo. Entonces el segundo postulado dice, cualquier segmento puede prolongarse de manera continua en cualquier sentido. O sea, un segmento de recta, una recta, puede prolongarse o hacia allá o hacia acá continuamente. O sea, no va a haber una barrera que diga, no, lo que pasa es que hay algunas líneas que no se pueden prolongar hacia atrás. O hay algunas líneas que no se pueden prolongar hacia adelante. Todas las líneas, todos los segmentos de recta se van a poder prolongar hacia allá o hacia allá de manera continua, ¿sí? No va a haber alguna recta que no tuviera la posibilidad de prolongarse hacia cualquier lado. Por eso es que yo puedo graficar una función, por ejemplo, en los valores que yo quiera, ¿no? A no ser que me encuentre con una asíntota, pero las asíntotas nunca están en rectas. Las asíntotas siempre están, es en funciones curvas, si se dan cuenta. Pero como tal, una recta siempre se va a prolongar, se va a poder prolongar a ambos lados. O sea, en la geometría como tal, no hay nada que me diga que hay una barrera en recta que yo diga, no, es que hasta acá no puedo estirarla más porque se choca con... No, nada, se pueden prolongar. Ese es el segundo postulado de Euclides. Entonces recuerden que lo que estaba haciendo Euclides era generar las verdades más lógicas de la geometría, que sirvieran para explicar toda la realidad. Él pensaba, pues, obviamente, que con estos postulados se iba a poder explicar toda la geometría del universo, ¿no? O sea, eran las reales verdades del universo. El postulado número 3 dice, listo, este no creo que lo pueda dibujar muy bien porque es un círculo, es un postulado para el círculo, pero lo voy a tratar de dibujar. ¿Qué más da?
Bueno, es una papa, pero todos vamos a utilizar el poder de nuestra imaginación para pensar que es un círculo perfecto. Entonces dice que básicamente, desde cualquier punto del universo, yo puedo trazar una circunferencia con el radio que yo quiera. ¿Sí? Todos los puntos en el universo se pueden convertir en circunferencias, todos. ¿Por qué? Porque todos los puntos en el universo van a poder extenderse de manera circunferencial. Siempre, desde cualquier punto que yo haga, voy a poder trazar un círculo, ¿sí? O si no, imagínense desde qué punto no se puede trazar un círculo. Desde cualquier punto, cualquier cosa en el universo puede ser el centro de un círculo. Cualquier cosa, ¿sí? Del radio que yo quiera, del radio que sea, cualquier punto se puede convertir en un círculo. ¿Listo? O sea, respecto a no existe como tal que uno diga, no, es que este punto, desde este punto yo no puedo generar círculos. A no ser que obviamente nuestro plano sea, yo qué sé, el cuaderno y que yo diga, no, es que acá ya se me sale el lápiz o algo así. Pero en la naturaleza realmente no hay nada que me impida que en cualquier punto del espacio yo pueda generar una circunferencia con el radio que yo quiera. ¿Listo? Ese es el tercer postulado. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Muy terrible? No, profe, ni tanto. De ¿Ni hecho, tanto? digamos, o sea, ya sería como más intensificarnos, sino, o sea, digamos, ver el tipo de ecuaciones que estas tienen, ¿no? Ah, bueno. Bueno, hasta este momento las ecuaciones son sencillas. Hasta este momento son todas las ecuaciones que nosotros hemos trabajado durante todo el colegio. Que el área de un círculo es pi por r al cuadrado, que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Las ecuaciones que manejan la geometría euclidiana es las que hemos trabajado durante toda la vida escolar, la verdad. Porque recuerden que nosotros estamos fundamentados y nuestra escuela está fundamentada pues en geometría euclidiana, que es la que nos sirve para explicar nuestro entorno próximo. ¿Sí? Es la que nos sirve para hallar áreas y perímetros de espacios, bueno, de un pocillo, todo eso lo podemos hallar por medio de la geometría euclidiana. Aunque acá, lo que podríamos hallar de esta curvita de la oreja, ahí ya sería otro problemita que no le corresponde a la geometría euclidiana, porque es una figura no establecida por Euclides. ¿Listo? Quiero saber hasta acá qué más opiniones tienen. ¿Muy lógico? Hasta ahí vamos. El cuarto dice, todos los ángulos rectos son congruentes entre sí. ¿Qué quiere decir? Que todos los ángulos rectos siempre van a ser iguales, sin importar en qué posición esté. O sea, si yo tengo acá un ángulo recto, recuerden que un ángulo recto es aquel que mide 90 grados, ¿no? Si yo tengo este, o diga, este mide, sí, más o menos 90 grados, todos estos ángulos van a ser congruentes entre sí. ¿Qué quiere decir que sean congruentes? Que van a ser iguales, todos van a medir exactamente 90 grados. Todos los ángulos rectos miden 90 grados, básicamente me dice eso el postulado número 4. Todos los ángulos que sean perfectamente perpendiculares, o sea, que se crucen de forma perpendicular, Y contra X exactamente, siempre van a ser rectos, siempre van a medir 90 grados. ¿Listo? Sin importar que estén así, que estén así, que estén así, desde que ellos sean completamente perpendiculares, siempre van a medir 90 grados. Vean que hasta ahí, hasta esos 4 postulados, todo funcionaba perfecto. O sea, con esos 4 postulados nos sirve para explicar todo. O sea, si nos vamos a ver desde el punto de la astronomía, digamos de la relatividad, nos sirve para explicarlo. O si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la cuántica, en la mecánica cuántica, también nos servía para explicar los fenómenos. O sea, como que siempre se cumplen estas leyes. ¿Sí? Digamos, no es que todavía hayamos encontrado en la mecánica cuántica, por ejemplo, un ángulo recto que no mida 90 grados. Se sigue cumpliendo. Se sigue cumpliendo que para la mecánica cuántica o para la relatividad, desde cualquier punto se puede hacer una circunferencia. Se sigue cumpliendo las cuestiones de las rectas. Cuando siempre nos encontremos rectas, pues si son 2 puntos, siempre se van a cruzar por una sola recta. O si yo ya tengo la recta como tal, yo la puedo prolongar a la derecha o a la izquierda, o hacia arriba y hacia abajo, cuanto yo lo requiera. El problema surge con el quinto postulado. Entonces, el quinto postulado me dice 2 cosas.
Primero, me dice que por cada punto exterior a una recta, ¿sí? Piensen en un punto exterior a una recta, solo se puede trazar una única recta paralela. O sea, yo solo voy a poder trazar, bueno, lo voy a dibujar más bien acá. Si yo tengo acá una línea recta y pongo un punto fuera de la línea recta, digamos acá, solo puedo trazar una recta paralela sobre ese punto, ¿sí? No hay otra forma que cruce ese punto, no hay otra forma de generar otra recta paralela a esta negrita. Recuerden que paralela es que nunca se vayan a cruzar. No va a haber otra forma de generar una recta paralela que pase por el mismo punto, ¿sí? Esa va a ser la única recta que podría salir. Pero no solo eso me dice el quinto postulado, también me dice que la suma de todos los triángulos, la suma de los ángulos internos de todo triángulo, mide, bueno, acá, ese sí lo voy a escribir por acá, la suma de todos los ángulos internos de un triángulo es de, bueno, no son, es de 180 grados, ¿cierto? Y ese yo creo que es el postulado máximo, digamos, que de la trigonometría y demás. Y no quiere decir que no se cumple. Perfecto. Pero la cuestión es que solo se cumple, digamos que el problema surge con este postulado. Porque este postulado solo se cumple, solamente se cumple para los triángulos que son planos. ¿Sí? ¿Cómo así? Les voy a mostrar triángulos que no son planos, porque dirán, pues obvio todos los triángulos son planos, ¿no? Pues no, les voy a mostrar unos que no. Chan, chan, chan. Listo. Les voy a mostrar entonces unos que no. Por ejemplo, imagínense este triángulo. Bueno, este podría haber quedado mucho mejor si yo no fuera tan manca, pero bueno. Listo. Imagínense este triángulo. Este triángulo cumple toda la definición de triángulo. Tiene 3 ángulos, tiene 3 lados y 3 vértices. Esa es la definición de triángulo. 3 ángulos, 3 lados, 3 vértices. Pero, ¿qué es lo que pasa? Resulta que si yo voy a sumar los ángulos internos de este triángulo, pues no me van a dar 180 grados. La suma de estos ángulos van a ser menor a 180 grados. ¿Por qué? Porque es un triángulo cóncavo, ¿sí? Va a ser un triángulo hacia adentro. Entonces, estos lados curvos ya no me van a permitir que estos angulitos, que la suma de estos ángulos me den 180 grados. Y sigue siendo un triángulo. Sigue siendo un triángulo. Por ejemplo, hay otro triángulo que pasa. No solamente pasa con estos, sino con estos. Ay, no. Qué horror. Bueno, voy a colocar acá como los puntos para que se defina más. Si ustedes ahí tienen la capacidad de dibujarlo más bonito, imagínense un triángulo pero curvito hacia afuera. Sigue siendo un triángulo, tiene 3 ángulos, tiene 3 lados y 3 vértices, pero si yo sumo los ángulos internos, pues resulta que ahora van a ser mayores a 180. Ya la suma no me da 180. Entonces, ¿ahí qué pasa? Este postulado solo va a servir con los triángulos planos. ¿Y dónde nos encontramos este tipo de triángulos? Imagínense el planeta Tierra. Entonces tenemos, bueno, esta vez no me quedó tan terrible, wow. Entonces acá vamos a tener la línea del Ecuador. ¿Cómo se llaman estas líneas que van paralelas a la línea de Ecuador? ¿Cómo se llaman? Meridianos. Meridianos, exactamente. Tenemos los meridianos, que entonces, como eso es una esfera, ustedes, es que yo no tengo acá una pelotita, que de hecho quería tener una pelotita, pero no tuve tiempo de conseguirla. Pero si ustedes tienen por ahí una pelotita de esas de estrés, trátenle de cruzar una línea recta. Es imposible.
La línea recta sobre una esfera siempre se va a curvar. No tenemos líneas rectas. Claro, si yo mientras camino, pues en mi percepción yo voy caminando y trazando una trayectoria recta, pero realmente lo que estoy haciendo es caminar de manera curva. Por eso los meridianos van así, ¿no? ¿Y cómo van los otros? Pues los otros van así. ¿Sí o no? ¿Cómo se llaman estos? Meridiano, el que atraviesa la Paralelo. Tierra, meridiano de Greenwich, que es el que da como el uso horario. Sí, exacto. ¿Y estas azules, cómo se llaman? Los paralelos. Los paralelos, exactamente. Los meridianos son los que nos hablan del uso horario, ¿no? Oigan, eso les queda de tarea, porque ese uso horario es con H, ese uso es con H. De hecho, yo he estado por investigarlo y no lo he investigado. No sé por qué ese uso se escribe con H, entonces si alguien quiere investigar y me quiere ahorrar la tarea, investíguenlo y me cuentas por qué se dice uso. O sea, ¿a qué hace referencia ese uso con H? Esto es lo que me da... Dime. Te lo digo ya. Listo, a ver, dígalo. Es porque está haciendo referencia a cada una de las partes en la que se divide la superficie terrestre, que presenta una forma similar al uso de hilar, y no está vinculado al verbo usar, que se escribe pues sin H. Listo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Tiene algo más relacionado a la biología? No, a la biología no, sino a la... ¿A qué me dijiste? ¿A qué parte era? ¿Como un hilar? Sí, al uso de hilar. Ok, al uso de hilar, más no de usar, ¿no? Que yo tenía ese error gramático, yo, ¿cómo así? No es uso de usar, pero no, era de H. Muchas gracias, Juan. Entonces tenemos los paralelos, ¿no? Que también como la línea, lo que les digo, si tienen una pelotica de esas o un balón o algo, si ustedes trazan una línea recta es imposible, siempre se va a curvar. Entonces estas líneas rectas nunca van a estar rectas. Vean este triángulo que queda acá. Lo voy a hacer con verde. Por ejemplo, miren este triángulo que queda acá. Este triángulo, de hecho acá tiene una curvita, que yo no la pude hacer como bien notada. Pero si se dan cuenta, esto no es un triángulo rectángulo. O sea que acá, esto no es un triángulo recto. Ni siquiera plano no es. La medida de estos ángulos internos nunca va a medir 180 grados, nunca. Va a ser mucho mayor a 180 grados. Entonces, el quinto postulado de Euclides no funciona, no es una verdad. Recuerden que los postulados aparecen para hablarnos de verdades absolutas. Por eso ustedes dirán como, pues esas cosas son muy lógicas. Entre un punto y otro punto, pues va a haber una recta. ¡Wow! Sí, maravilloso. Pero ¿qué pasa? Como es tan lógico por lo que nos los han mostrado y los otros para nuestra intuición humana, es algo obvio, ¿sí? Pues obvio, eso perfecto, que el área de un triángulo siempre va a ser base por altura sobre 2, perfecto, funciona, pero lo que pasa es que estamos despreciando el hecho de que hay triángulos que no necesariamente son planos, hay figuras que no necesariamente son planas, hay figuras completamente curvas. ¿Listo? Entonces resulta como se dan cuenta que se necesita otra geometría, es justo por el quinto postulado de Euclides. ¿Listo? Entonces, pues básicamente eso era lo que les quería mostrar el día de hoy.